buenos días, feliz amanecer, les saluda Margarita Oropesa. En entrevista a Venevisión vamos a conversar con Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Margarita, por la invitación, a tu orden. Todo el país está esperando la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Como abogado, ¿cómo puede calificar este proceso que está adelantando el máximo tribunal del país? Bueno, podríamos tener diversidad de criterios. Inicialmente no se abonó la instancia a la que lógicamente le corresponde dirimir el tema en su primer capítulo, que es el poder electoral. Cuando se recurre directamente al Tribunal Supremo de Justicia, obviamos el paso eminentemente administrativo, que es el que corresponde en primera instancia, y de no haber satisfacción con el pronunciamiento del órgano administrador de la manifestación de voluntad popular del ciudadano, entonces vamos a alzada, que es el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que para nosotros es un procedimiento viciado desde todo punto de vista, que usurpa funciones del poder electoral. Nosotros hemos visto, y toda Venezuela también vio, a los magistrados de la Sala Electoral llegar al Consejo Nacional Electoral acompañados de expertos para hacer el peritaje de las actas de votación. La oposición ha cuestionado este proceso y ha denunciado que no fueron invitados a este evento. Regresamos al inicio de las diferentes interpretaciones. Lo correcto es que en este caso, teniendo presente que no es el procedimiento que de mero derecho procede, se ha debido convocar a las distintas instancias que participaron en el proceso electoral para observar ese peritaje, para opinar sobre el procedimiento, para poder al final avalar o condenar ese procedimiento. Por supuesto, si no son actores que estén allí en pleno procedimiento, pues no tienen absolutamente nada que avalar, porque al estar ausentes del proceso, simple y llanamente es una decisión unilateral del tribunal con la cooperación, en este caso, del Poder Electoral, a quien el tribunal usurpa sus funciones. Pero ¿por qué la oposición no acudió también al Tribunal Supremo de Justicia para presentar también un recurso? Porque lo lógico es, y así lo manda la norma, bajo el imperio de la ley existe un administrador de la manifestación de voluntad popular, existe un órgano que rige la conducta del proceso electoral en todas y cada una de sus instancias. Si ese tema no está agotado de pleno derecho, ¿por qué acudir a una instancia cuando no he iniciado la que corresponde realmente, que es la del convocante al proceso, a que administra el proceso, que es el Poder Electoral? ¿Qué se hace exactamente en un peritaje? Bueno, se debe haber un cotejo de actas. Ahora, no sabemos qué se va a cotejar, porque precisamente allí entramos en la fase dilemática de lo que se discute como fondo del problema que existe ante el país en general. La Sociedad Democrática Venezolana acudió a un proceso el 28 de julio, de allí se dirime un resultado, que es el que está ahora, digamos, entre comillas, cuestionado por las partes, porque tenemos dos resultados distintos. ¿Qué debería determinar el peritaje? El resultado correcto, el que manda el ciudadano, o sea, mi manifestación de voluntad popular.
que es mi voto, que es un acto personalísimo entre yo como ciudadano y la máquina electoral, ese voto debe producirse de manera categórica y hacer el quantum final que acredite ganador a un candidato. Ese peritaje no tiene absolutamente ninguna otra variable que pueda ser significativa, más allá de cotejar resultados. El abogado Perkins Rocha advierte que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia podría generar en el país una crisis social e institucional. Es posible. Todas las especulaciones, hipótesis que puedan desarrollarse en cuanto a lo que es la paz ciudadana en los próximos tiempos y que estén circunscritas a este tipo de decisiones, pues perfectamente pueden plantearse, darse. Ahora, nosotros estamos perfectamente convencidos que estamos en un tiempo útil, hábil, donde en primer lugar puede convocarse, promoverse una ley nacional de amnistía que promueva el encuentro a través de la fuerza de la palabra y se instaure un diálogo. Una ley a través de la Asamblea Nacional. Una ley a través de la Asamblea Nacional. Tenemos actualmente un cúmulo de prisioneros en todo el país y muchas de estas detenciones son detenciones viciadas, son detenciones que incluso donde se autoincrimina el ciudadano, jóvenes e incluso adultos en todo el país, y no es la mejor manera de buscarle una solución al problema social y político que viven los venezolanos hoy. Ahí está la institución del diálogo, que podría ser perfectamente en modo exclusivo para resolver por lo menos la fase dilemática de este proceso. Incluso uno de los candidatos así lo ha propuesto. Un diálogo es lo correcto, es lo que debe funcionar como árbitro para la resolución del conflicto, porque estamos en presencia de un conflicto y la resolución de conflicto tiene sus vías, sus mecanismos, y uno de ellos precisamente es cómo actúan las sociedades inteligentes con la fuerza de la palabra. Ahora, la OEA señala que el sistema democrático venezolano está colapsado por falta de independencia del poder electoral. ¿Usted coincide con este planteamiento? Bueno, no solamente que coincidimos con ese planteamiento. La autonomía e independencia de los poderes, que está perfectamente consagrada en la Carta Magna, que son las instituciones del Estado, los poderes del Estado, que deben de actuar conforme a ese mandato de carácter constitucional, pues sin duda alguna que en determinado momento, al existir conflictos, desencuentros, réplicas, contrarréplicas, que no produzcan soluciones, se muestran parcialidades, y eso pues simple y llanamente es un hecho público, notorio y comunicacional. La opinión de factores exógenos al país, de organismos internacionales, es perfectamente válida porque la actuación de estos poderes es pública y notoria, y no solamente puertas adentro del país, las valoramos, también las valoran desde afuera porque nosotros formamos parte de la gran mayoría de estas instituciones de carácter internacional. Y esos países han manifestado la necesidad de que dónde están las actas, publiquen las actas, hagan una verificación mesa por mesa, voto por voto, y eso no ha sucedido. ¿Lo estará haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, pero precisamente allí es donde está el conflicto.
Las actas las tienen los ciudadanos y las tiene el Poder Electoral. ¿Dónde debería estar el cotejo de las actas? Las actas del ciudadano y el sobre, número 1, en manos del Poder Electoral. Allí hay una solución expedita que no deja lugar a dudas. ¿Cuáles son las actas que se están verificando? No lo sabemos. La verdad es que hasta ahora, digamos que al ser un acto unilateral, porque tampoco conocemos cuáles fueron los argumentos que esgrimió el candidato Nicolás para acudir a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Allí no me dio ninguna etapa previa para llegar hasta el TCJ. De manera que vamos a esperar qué va a suceder, pero en todo caso el colega Perkins Rocha tiene razón en lo que puede visualizarse de un hecho tan delicado, de tanto protagonismo para la civilidad venezolana como lo es la consulta electoral y su resultado final. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática. Ya venimos, quédense allí. Continuamos en Entrevista a Venevisión conversando con Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática. En Gaceta Oficial ya está el decreto sobre la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Y aquí me permito leer parte de lo que establece. Los ciudadanos y empresas privadas y públicas deben entregar datos, estadísticas e informaciones relacionadas con la seguridad informática. Esto como consecuencia del ataque cibernético durante las elecciones. Mira, las sociedades en el mundo, los países de avanzada, los países que son banderas tecnológicamente, no recurren a este tipo de instancias a través de la regulación, donde incluso resultan ser mecanismos discrecionales e invasivos, además de la propiedad privada, invasivos de la autonomía del ciudadano, invasivos de las empresas. No es precisamente una ley de carácter plenamente democrático. Es una ley más coercitiva, es una ley que está, digamos que, violatoria de la privacidad y de la propia norma constitucional que respeta la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de opinión. ¿Usted cree que ha bajado la presión por parte de los presidentes Lula y Petro sobre el conflicto venezolano en los últimos días? Bueno, depende de la estrategia que desarrollen los presidentes. Todos quienes conocemos, manejamos y de alguna manera entendemos el tema geopolítico, tenemos la información de la intencionalidad de lo que de alguna manera están estos mandatarios cuidando en lo que tiene que ver con el tema migratorio. El tema migratorio para estos dos países fronterizos, los ha afectado con el muchísimo. cordón de las fronteras vivas que son los países de nuestro vecinos. país, pues sin duda alguna que constituye un elemento de preocupación para Lula y Petro. En su conjunto visualizan o proyectan mecanismos que coadyuven
al pueblo venezolano, al gobierno venezolano, a corregir, a resolver el problema de fondo, que es el problema sociopolítico en el país, que es el problema de carácter electoral y que también tiene un problema de fondo, que es el problema económico. Nuestra migración, nuestras muchachas, nuestros muchachos, la familia venezolana, pues busca de manera expedita un lugar común, el más cercano, el que le permita buscar soluciones a sus carencias, que son las que debe resolver el Estado venezolano. Y toman por allí camino Brasil, camino la hermana República de Colombia. Por supuesto que esto es altamente preocupante para los mandatarios de los dos países, puesto que ya con la migración que tienen se les ha abonado un problema que constituye gravedad para ellos en la administración, por ejemplo, de los servicios públicos. Luego va al tema del empleo y luego a otras consecuencias que genera lo que digamos el adendum a la población natural de cada uno de esos países. Estados Unidos señaló que exigirá cuentas a aquellos que permitan el fraude y la represión. Esto lo dijo recientemente Brian Nichols. Bueno, mira, todas estas situaciones donde la fase opinática de países que tienen alguna vinculación o no tienen vinculación con el país, pues a veces no pasa más allá de una opinión, porque en la práctica nosotros como organización política somos respetuosos de la autonomía e independencia de la nacionalidad, de la inviolabilidad de nuestro territorio. Nosotros somos defensores y proclamamos la autodeterminación de los pueblos. Nosotros, de manera categórica, condenamos la violencia. Nosotros hemos difundido a lo largo y ancho del país de manera permanente, desde nuestro compañero secretario general, el compañero Henry Ramos, desde el Comité Ejecutivo Nacional en pleno, que nosotros, nuestra solución es la fuerza de la palabra, es el diálogo, es el entendimiento. La violencia no va a resolver ningún problema, al contrario, va a acrecentar el nivel de conflictividad, de desencuentro entre los ciudadanos. Estamos, al igual que con el tema de las sanciones, nosotros condenamos las sanciones. Pero ¿no cree que se van a endurecer las sanciones ahora por parte de Estados Unidos? Margarita, terminan golpeando a los sectores más bajos de la población. Las sanciones crean necesidad abrumadora en los cerros de cada, que se van a endurecer Caracas, de cada ante país. La situación política. Es que las sanciones deberían ser para aquellos que hacen uso de los recursos del Estado, para aquellos que trafican con los recursos del Estado, para los que de alguna manera el tesoro público es una caja chica, pero no para el ciudadano de a pie, no para el obrero educacional, no para el policía, no para la enfermera, no para el guardia nacional, no para el bombero, no para la maestra, no para el profesor. Ese castigo es indebido, es ilógico, es antihumano, viola derechos humanos de primera generación. Entonces nosotros, desde todo punto de vista, lo hemos dicho de manera permanente, sistemática, Acción Democrática en Resistencia condena la violencia desde todo punto de vista. Acción Democrática en Resistencia condena las sanciones, porque las sanciones tienen como fin último agotar las condiciones de vida, los niveles de vida, involuciona la calidad de vida de la sociedad venezolana, y los paganos son los ciudadanos de menores recursos económicos. El ex rector y ex candidato presidencial Enrique Márquez
acudió al Tribunal Supremo de Justicia para recusar a la presidenta de la Sala Electoral, quien también es presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, por estar supuestamente vinculada con el partido de gobierno. Bueno, las funciones de los representantes, de quienes formen parte de la coreografía de los poderes del Estado, deben tener una conducta no militante, no partidista, más aún en una instancia como el Tribunal Supremo de Justicia. Tendrá que retomar que los elementos suficientes de convicción que le permitan acudir a esa instancia a hacer la observación respectiva. Y eso tiene una larga discusión de vieja data en la sociedad política venezolana, no solamente en estos 25 años, largos 25 años que hemos vivido en el país, también se discutió mucho durante los años de la alternancia en el poder. Sin duda alguna, mejores aquellos años que estos años. Pero en definitiva, todo venezolano tiene el derecho de opinar. Y en el momento en que tú vas a ejercer el voto, opinas. Castigas una gestión pública o avalas esa gestión pública. ¿Qué opinas sobre la ley antifascismo? Es que el problema de la solución al grave problema de los venezolanos hoy no son las leyes, no es leyes, es la falta de voluntad política y democrática para resolver. No es con una ley A, con una ley B, con una ley C. El fascismo es una conducta abominable desde todo punto de vista. Recuerdos inenarrables del fascismo en sus tiempos. Hoy el fascismo es condenado por la humanidad en pleno. Y nosotros, como demócratas, condenamos el fascismo. Tenemos que condenarlo, porque esas experiencias vividas en tiempos atrás que le hicieron tanto daño a la humanidad, que se convirtió en una cacería inexplicable sobre seres humanos cremados, llevados a la hoguera prácticamente, eso no debe repetirse más nunca en la historia acabó el tiempo del país. Reiterarle, Margarita, al presidente de la República, estamos en tiempo útil, en tiempo hábil para desarrollar una ley de amnistía nacional. Usted tiene constitucionalmente facultades para indultar. Tenemos cientos de muchachas y muchachos prisioneros por activar garantías constitucionales, sus propios derechos, la Constitución, que es lo que llama en derecho constitucional el reclamo social. Ese reclamo social está siendo castigado, presidente, y no debería ser, contrariamente, ponerle el oído a ese reclamo social y partir de allí para resolver los problemas que hoy crean esa gran brecha entre los venezolanos. Allí están los mecanismos de ley y existen otros mecanismos que pueden perfectamente aplicarse en el momento político que vive el país. Pero una ley de amnistía sería suficiente. Indultar los presos políticos sería suficiente. Hoy pedimos libertad para los presos políticos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Margarita. Estuvo con nosotros Edgar Zambrano, vicepresidente de Acción Democrática. A ustedes, feliz día. Continúen con Noticias Venevisión.